Nuestro invitado en la consulta es el embajador de Venezuela en Colombia, el doctor Gustavo Márquez. Lo hemos invitado a conversar, a analizar la situación que están viviendo los dos países en sus relaciones políticas y diplomáticas. Va a ser una conversación amigable, no lo hemos invitado a agredirlo como se suele hacer en muchos medios colombianos, sino a entender el punto de vista del gobierno venezolano. Embajador, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por esta invitación. ¿Cómo llegó el país? Bueno, el embajador Gustavo Márquez, antes de empezar la conversación, ha ocupado dos ministerios, el Ministerio de Integración y de Comercio Exterior, el Ministerio de Industrias y Comercio, y también fue presidente del Banco de Comercio Exterior Bancomex de Venezuela. Tiene una larga trayectoria en el sector del comercio, como es evidente, y vino curiosamente con la misión, según me han contado algunas fuentes en Venezuela, de mejorar las relaciones comerciales, aumentar el comercio entre Colombia y Venezuela, que ya estaba en 7.500 millones de dólares. Ahora han caído por la crisis, pero empecemos por ahí, por la crisis. ¿Cómo llegó Colombia y Venezuela, los dos gobiernos, a un nivel de deterioro en sus relaciones tan alto? Bueno, yo creo que no es un momento, no es un incidente, son muchos que se han venido produciendo a lo largo de estos años, pero es importante destacar precisamente que el 24 de enero en Cartagena hubo una cumbre de los dos presidentes para recomponer las relaciones y armar una agenda bilateral de cooperación que comenzó a marchar. Eso además fue seguido de una visita del presidente Uribe el 14 de abril de este mismo año, en el cual pues se integraron los equipos de trabajo para trabajar distintos temas, ¿no? Los económicos, energéticos, infraestructura, el tema de seguridad, porque la visión que teníamos era de que había que fortalecer, impulsar las relaciones más allá de las diferencias políticas de enfoque. Prevalecía por parte del gobierno venezolano, el presidente Chávez, impulsar la consolidación de las relaciones con Colombia, porque en definitiva somos pueblos hermanos, somos pueblos que tenemos una misma historia común, que indudablemente hemos a lo largo de su existencia integrado una sola comunidad humana y social, y hay una gran complementariedad entre nuestros dos países, no solo desde el punto de vista económico, comercial, sino en todos los aspectos. Obviamente, bajo ese enfoque y con esa intención, se arrancó este trabajo de reinicio, de relanzamiento de las relaciones, momento en el cual pues, el presidente me honra pues, al designarme como su embajador aquí en este país. Pero la palabra clave para que es sobre la que se estructuró pues, este relanzamiento era precisamente la transparencia. Transparencia genera confianza y eso es la base para que las relaciones entre pueblos hermanos, entre socios, puedan darse pues, de una manera adecuada. Sobre todo sabiendo pues, que son realidades distintas, que aquí en Colombia hay un conflicto interno por muchos años, problemas de toda naturaleza, y en el caso de Venezuela emprendiendo una transformación revolucionaria para salir del modelo rentista, petrolero, monoexportador y construir el socialismo del siglo XXI, un modelo que más humano, que nos permitiese sobre todo garantizar una sociedad con inclusión social, derrotar la pobreza, promover la educación, la salud, la democratización, la profundización de la democracia a través de la participación y la organización social. Es decir, dos puntos de vista, pero digamos, vecinos, tienen que entenderse, tienen que trabajar juntos, tienen que comprenderse. Pero también hay que destacar que esa relación no puede ser asimétrica, tiene que haber un equilibrio. Venezuela no se puede desindustrializar y Colombia industrializarse a partir de la relación. No puede generarse empleo aquí y desempleo allá. El enfoque tenía que ser, y es lo que hemos insistido, un enfoque de la complementación y de la preservación del respeto absoluto a la soberanía de cada país. Eso para nosotros es lo más preciado. Por cierto, en el marco del bicentenario que estamos celebrando estos años, pues adquiere mucho valor la reflexión sobre lo que es hoy la independencia, qué significa hoy la soberanía. Pues bien, eso para nosotros es fundamental.
¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió sencillamente que a pesar de que muchas veces este tema se trabajó sobre la mesa, lo ha dicho el propio presidente Chávez, de repente pues surge este acuerdo de cooperación militar. Las 7 bases todas las bases colombianas que puede utilizar Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Que pues luego de investigar a fondo, ¿no?, qué había detrás de este acuerdo, llegamos al libro blanco del Pentágono y a una serie de documentos, porque hicimos una investigación sobre esto, que nos permitieron claramente tener la idea, y así lo dijimos, de que este acuerdo realmente, si bien Colombia, por supuesto, respetamos su derecho soberano a firmar los acuerdos y convenios con quien quisiese, significaba para Venezuela y para toda la región todo lo que es el proyecto que viene desarrollándose en nuestra región de desarrollo de la democracia, de profundización de la misma, de ajustes sociales. De ajustes sociales, de gobiernos progresistas, se veía amenazada ante una ofensiva del Comando Sur que tiene varias piezas. La primera fue establecer las bases estas en Aruba y Curazao. Segundo fue activar la cuarta flota. Y en tercer lugar, buscar un acuerdo que le permitiera, en la base de Palanquero, porque lo señala expresamente el documento, tener un pivote para poder tener una movilidad de 4.000 kilómetros a la redonda con aeronaves, la C-17 y Galaxy C-5, aviones que permiten la movilización de sistemas de armas de batallones enteros para, tener una capacidad de intervención militar en la región. Porque no de otra manera se explica. Así como aquí en Sudamérica no hay ninguna guerra, no está comprometido ningunos intereses. La gran pregunta que hay que hacerse es ¿para qué todo ese aparataje, toda esa plataforma? ¿Y qué respuesta dan ustedes a esa pregunta? Es una estrategia de control global. No nos olvidemos que en esta región están las reservas más importantes de energía, de combustibles fósiles, del agua, de la biodiversidad, y definitivamente el imperio norteamericano está viviendo una crisis profunda, el capitalismo mundial, eso no tengo yo que extenderme porque la estamos viviendo, estamos en pleno desarrollo de la misma, y significa pues ir hacia su patio trasero tratando de garantizarse un control de estas fuentes de energía a través de la presión militar. Pero eso no se queda ahí, porque bien sabemos que si bien ha habido intervenciones en nuestros países, esa intervención históricamente ha sido de dos tipos. La intervención directa, como fue en Cuba, como fue en Grenada, como fue en Panamá, como fue en Nicaragua, y la intervención indirecta, como fue en Venezuela recientemente en el 2002, abril de 2002, cuando se produce un golpe de Estado auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, donde hubo una participación directa allí, y sigue habiéndola. Porque definitivamente, y eso está demostrado, a través del financiamiento de la oposición, de grupos de opositores, permanentemente tienen una injerencia indirecta en nuestro país para provocar en cualquier momento la revocatoria o la salida pues, del presidente Chávez, y con ellos piensan ellos que destruyen el sueño de todos los venezolanos de tener una patria soberana, libre, que no esté atada a intereses externos, que exploten nuestros recursos, que los comprometan y que por lo tanto nos impidan poder ser realmente libres. ¿Por qué la confianza que se había logrado establecer se rompe con el anuncio de las bases? ¿Dónde quedó el principio de transparencia? ¿No hubo una comunicación del gobierno Uribe informándole al gobierno venezolano vamos a hacer esto de manera que se pudiera prediscutir y no después de que se consolide el acuerdo? Correcto, no hubo ningún tipo de comunicación, no solo con Venezuela, con nadie, porque el acuerdo apenas se acaba de conocer, ni siquiera el pueblo colombiano tuvo acceso a él, ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos. No sé si usted sabe pues que hay varios diputados y senadores norteamericanos que reclamaron a la secretaria de Estado Hillary Clinton que le enseñara el famoso acuerdo. Acuerdo que ahora lo conocemos, y también conocemos un documento que fue publicado del concepto, ¿no?, del Consejo de Estado aquí en Colombia, que realmente estructura pues, una serie de consideraciones que de algún modo contradicen lo que ha sido el discurso oficial, ¿no?
Por ejemplo, allí se dice claramente que este no es simplemente la extensión de un acuerdo de cooperación, sino que es un nuevo acuerdo y que debe ser considerado como un tratado internacional, por lo cual debe ser considerado por el Parlamento y por la Corte Constitucional, control de la Corte Constitucional. Bueno, además de otras cosas que allí se señalan, que indudablemente demuestran pues que lo que hemos dicho nosotros no fue banal, que realmente cuando hemos señalado que no se trataba de 7 bases, sino que, según dice el propio documento, es la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico, es la posibilidad de acceder a todos los aeropuertos civiles y es sobre todo una puerta abierta para nuevos acuerdos, porque allí está estructurado que van a venir otros convenios que se irán ajustando. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué entonces este documento de la Fuerza Aérea norteamericana, que presentado al Congreso para que le aprobara los $46 millones para Palanquero, establece claramente que este convenio y el uso de la base de Palanquero, estoy hablando de Palanquero concretamente, permite operaciones de amplio espectro, permite enfrentarse y tener una capacidad de respuesta frente a países antinorteamericanos, antiestadounidenses, así mismo lo dice el documento, permite tener la posibilidad de atender y de enfrentar la insurgencia a nivel de toda Sudamérica, porque no se está hablando de Colombia, sino de toda Sudamérica, del terrorismo. Obviamente, ahí está muy clara la respuesta. Es decir, este convenio realmente le da a Estados Unidos esa capacidad. Eso para Venezuela es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque Estados Unidos mantiene el discurso en contra del gobierno bolivariano de que nosotros promovemos el narcotráfico y acogemos el terrorismo, ¿no? Ese discurso es la justificación para la injerencia, la intervención a través de la doctrina de la guerra preventiva o de la legítima defensa, entre comillas. Si eso lo combinamos con el planteamiento que aquí se ha formulado de alguna manera, justificando, por ejemplo, la intervención armada, el bombardeo pues, al campamento guerrillero en Ecuador, o la detención de Granda en Venezuela por el DAS, ¿no? Justificando ese tipo de hechos, obviamente el concepto de soberanía se diluye, se irrespeta, y en este contexto, eso constituye evidentemente una amenaza. Por eso no estamos hablando de fantasmas, sino de realidades que se van evidenciando, y la única manera de desandar este camino, ¿no? Y de buscar la comprensión y de evitar sobre todo cualquier conflicto, porque lo último que nosotros desearíamos es un conflicto. Somos amantes de la paz. Los venezolanos nunca hemos hecho la guerra con ningún otro país, ni nunca nos hemos atado a ningún interés para invadir o para atentar contra cualquier otro país. Cuando el ejército venezolano salió de Venezuela fue con el Libertador a la cabeza para libertar a otros pueblos, pero jamás para intervenir a nadie. Esa es la historia. Y yo creo que ese patrimonio que tenemos los venezolanos de pueblo pacífico, amante de la paz, no lo vamos a comprometer, pero sí tiene que quedar claro una cosa, que es que así como se reclama el derecho que tiene el Estado colombiano de firmar un acuerdo con los Estados Unidos de manera soberana, y nosotros, insisto, lo respetamos, aunque no lo compartimos, aunque consideramos que es un problema para toda la región, también tiene que respetarse nuestro derecho a prepararnos para defender nuestra soberanía, porque es un deber. Se está refiriendo a las declaraciones del presidente Chávez un poco fuertes en el ámbito de prepararse para una guerra, que fueron recibidos en Colombia de una manera muy también sensible por parte de la opinión pública. ¿Se está refiriendo a esas declaraciones? Sí, yo pienso que como dicen, se tomó la frase con pinzas, ¿no? Para presentar la posición del presidente Chávez como belicista, guerrerista, etcétera, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario. Hay un viejo refrán que dice: si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no? Y eso es sencillamente lo que estamos haciendo.
Que por cierto no se trata de una carrera armamentista, como se ha dicho, sino que bueno, en estos 10 años Venezuela ha tenido que reponer y actualizar sus sistemas de armas y no agregar nada nuevo, sino presente son sustituciones, actualizaciones. Te puedo hablar, por ejemplo, de los tanques AMX-30, que son unos tanques de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que totalmente obsoletos. Se está cambiando por otro sistema. Ahora, ¿Por qué no le están comprando a Estados Unidos ustedes las armas? Si tradicionalmente Venezuela tenía los F-16, fue la flota de aviones más avanzados que hubo en un momento dado en América Latina. ¿Qué pasó en esa relación? Bueno, esa es una muy buena pregunta y te la agradezco, porque ese es el otro elemento que está allí presente, el bloqueo en la venta de armas, de los repuestos concretamente. Los F-16, como tú lo has dicho, bueno, desde el año 2002, después del golpe de Estado, que ellos se convencieron que no iban a poder reducir a Chávez, ni comprarlo, ni la revolución la iban a poder revertir, y que había una posición firme, comenzaron entonces un bloqueo para la venta de los repuestos a los F-16, y el bloqueo no se quedó allí, porque incluso con terceros, como ocurrió en el caso de Brasil, y concretamente de Embraer, que es la empresa de la Boeing que fabrica los Tucanos, que son aviones que se usan para entrenamiento y reconocimiento y lucha contra el narcotráfico. Bueno, no quisieron venderlo, porque Estados Unidos le prohibió a esta empresa que los vendiera a Venezuela, porque tenía tecnología pues, de ellos, igual a las lanchas españolas, igual ocurrió en el caso de los belgas para los fusiles, en fin. Es decir, entonces, frente a esto, la política nuestra de diversificación de las relaciones, y en esto no tenemos ningún tipo de discriminación con todo el mundo, bueno, encontró pues eco en Rusia, en China, en otros países, que bueno, así como ellos le venden helicópteros a los rusos, ¿no? A los colombianos, pues nos lo están vendiendo a nosotros. ¿Cuántos helicópteros tiene, por ejemplo, Venezuela hoy en día? Colombia tiene más de 200, 250. ¿Cuántos tiene Venezuela? Me estás haciendo una pregunta muy precisa, ¿no? O aviones de combate sofisticados como los Sukhoi que compró Venezuela frente a los que tiene Colombia, para ilustrar un poco al público. Sí. Fíjate que Colombia viene haciendo lo mismo que Venezuela y adquirió una flota de aviones de caza, ¿no? Kafir con Israel, que son de alta tecnología también, y un parque de helicópteros importante también, precisamente con la ayuda de los Estados Unidos. Tú me preguntabas lo de la relación. El armamentismo, podemos ver algo de la escalada. En Colombia se cree que Venezuela entró y Brasil en una carrera armamentista, sí. Pero parece que en las cifras esas versiones no son correctas. Yo pienso que no. Fíjate, aquí yo, por ejemplo, tengo una estadística del gasto de defensa. El gasto de defensa, la relación del presupuesto de defensa respecto del PIB, ¿no? Podemos ponchar esta no sé cuadro si se puede ver el cuadro en la cámara. Sí. Te lo ponen. Cuéntenos, embajador. Bueno, aquí se ve claramente que el promedio de América del Sur es 1.8 del PIB, sí, el gasto de defensa. Y fíjense que Venezuela tiene 1.0 en el 2007 y en el 2008 1. ¿Y Colombia? Colombia tiene 3.5 en el 2007 y 3.34 en el 2008. O sea, casi el doble del PIB dedicado a la guerra en el caso colombiano. Sí, y esto aquí no estamos hablando de los acuerdos de cooperación, ¿no? Que tienen, es decir, de lo que suma, por ejemplo, el Plan Colombia y otros. Fíjense que se ubica en el segundo lugar en toda Sudamérica, siendo Chile el primero. Ahora, otra curvita que vale la pena, disculpa por supuesto, ponchemos otro el dato, pero aquí se ve claramente lo que es el gasto militar entre Venezuela y Colombia. Y fíjense que la línea azul es el gasto militar desde el año 1988 al año 2008, es la línea azul. ¿De quién? De Colombia. Y la roja es la de Venezuela. ¿Es en cifras? En cifras estamos hablando de millones de dólares, 6.000, por ejemplo, en el 2008,
Colombia más de 6.000 millones de dólares. Venezuela está en el orden de los 1.500 millones en el 2008. En fin, estamos viviendo una guerra de desinformación. Sí, estos son datos, fíjate que no son datos nuestros, son datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones sobre la Paz. Que es el instituto más serio que existe, que todo el mundo usa como referencia para los datos de gasto militar. Así es, entonces son manipulaciones, se quiere construir matrices mediáticas, por ejemplo, frente al hallazgo de ese documento del llamado Plan Falcón, ¿no?, de espionaje en Venezuela del DAS, concretamente, que fue reconocido por la propia Cancillería colombiana como auténtico. La respuesta ha sido, entonces, pretender presentar a Venezuela como que es el que está haciendo el espionaje, ¿no? O sea, es un poco siempre la estrategia, esa estrategia, vieja estrategia, de acusar al otro de lo que uno es. Es decir, no sé cómo calificarlo en este caso, ¿no? Destruir el carácter, o destruir la nacionalidad, o destruir el sentido de un gobierno. Mejor vamos a hacer una pausa y ya continuamos en este análisis sobre las relaciones colombo-venezolanas. Continuamos en esta conversación con el embajador de Venezuela aquí en la consulta. Estamos hablando del tema militar y hay dos temas que son muy sensibles para los dos países y para Estados Unidos: el tema del narcotráfico y el tema guerrillero. Muchos colombianos en general están muy sensibilizados con el tema de la guerrilla, porque después de 7 años de ofensiva militar del gobierno Uribe a través de la Seguridad Democrática, que es su plan, se esperaba que la guerrilla hubiera desaparecido en Colombia y que ya no tuviéramos sino el recuerdo de un mal momento que duró 50 años de actividad guerrillera. Pero no es así, todavía hay 8.000 guerrilleros. Y muchos colombianos creen que es gracias al apoyo que el gobierno de Ecuador y el de Venezuela, o gracias a que cierran los ojos, que la guerrilla subsiste porque se refugia en la frontera. ¿Cómo ven ustedes ese ataque o esa creencia de los colombianos? Yo creo que eso es una falsa creencia y en el fondo una evasión, porque lo que sí está claro en el caso de Venezuela es que son 2.212 kilómetros de frontera, muy extensas, y en algún momento se ha desbordado el conflicto, ¿no? Es inevitable que ocurra. Y cuando digo el conflicto no me refiero solo a la guerrilla, ¿no?, de lo cual hayan sido víctimas incluso ganaderos, hacendados en la frontera venezolana, ¿no?, creando inseguridad en algún momento, sino incluso del paramilitarismo, del cual no se habla, por cierto, porque se pareciera que es un capítulo cerrado, porque hubo una ley que permitió su desmovilización, cuando en verdad está vivito y coleando, diríamos nosotros, ¿no? Por lo menos en la frontera del Táchira. En la frontera del Táchira, del Zulia, en el Arauca, y creando unos problemas muy serios, ¿no? Yo creo que esto tenemos que enfrentarlo en conjunto, ¿no? Pero sí quiero decir categóricamente que la posición de nuestro gobierno ha sido precisamente la de enfrentar cualquier tipo de grupo irregular que pretenda violar nuestra soberanía. De hecho, le puedo señalar que hace unos meses atrás nosotros entregamos 5 guerrilleros del ELN, ¿no?, que estaban operando en el estado Zulia, y fueron y ha habido enfrentamientos y hemos sido víctimas. No sé si usted recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió con la base de Cararabo, que hubo una matanza allí. En fin, creo que es una realidad, pues, que el gobierno venezolano tiene una posición muy firme de enfrentar a los grupos insurgentes, a los paramilitares y a cualquier grupo que pretenda intervenir en nuestra soberanía. Ahora, por supuesto, en esto tiene que también haber una responsabilidad del Estado colombiano, porque estos paramilitares, ¿de dónde vienen?, ¿no? Y los guerrilleros, ¿de dónde vienen?, ¿no? Vienen de acá. O sea, no se los inventa Venezuela, se los inventa Colombia. Claro, es como que si yo culpara a mi vecino de los problemas que yo tengo. Es decir, yo creo que lo que nos ha ocurrido a nosotros es que se ha desbordado eso hacia allá.
Y definitivamente requiere una presencia de los dos estados, ¿no? El Estado venezolano la viene ejerciendo y ahora con más razón. Por eso cuando el presidente anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera, hay que pensar que no solamente es el problema de la amenaza externa, de la que hemos hablado antes, sino el enfrentar precisamente, el evitar que el conflicto interno de Colombia se traslade a Venezuela, ¿no? Y se pretenda regionalizarlo, como se ha querido plantear con esta doctrina de la guerra preventiva. Nosotros amamos la paz, queremos la paz con Colombia. El presidente Chávez en algún momento ha intervenido directamente desde el primer día que llegó al gobierno, cuando el presidente Pastrana hacía las negociaciones precisamente con la FARC, buscando un acuerdo. Ahí estuvo Venezuela presente como mediador, siempre ha estado, y también estuvo con la capacidad para facilitar, por ejemplo, el que la FARC lograra la liberación de los rehenes, como se logró. Lamentablemente vino otros asuntos, otras situaciones que enturbiaron las aguas, porque, bueno, sencillamente yo creo que hay que ponerse de acuerdo en una cosa, es lo que nosotros quisiéramos para Colombia, un acuerdo político, como lo han vivido todos los países latinoamericanos, donde hubo guerras civiles, donde hubo guerra, también Venezuela, que lleguen y accedan a la posibilidad de la paz, de la convivencia democrática, de que todos los factores plurales puedan participar en una democracia más abierta. Tal vez, embajador, ese sea uno de los puntos que no entiende bien Colombia o los colombianos, y es que el hecho de haber sido siempre Colombia un país gobernado por gobiernos de derecha, por partidos de derecha. Aquí nunca ha habido un gobierno de izquierda, apenas una alcaldía en Bogotá de un gobernante, de un sindicalista de izquierda, pero nunca había tenido un vecino gobernado por un régimen o por una ideología como la del socialismo del siglo XXI, y eso hace que el colombiano asimile gobierno de izquierda en Venezuela a amigo de la guerrilla. ¿Es tal vez esa una interpretación correcta? Bueno, tendría que referirse a los otros vecinos, a Ecuador, a Brasil, porque en Brasil también es un gobierno de izquierda, independientemente que tenga sus matices, pero es un gobierno de izquierda, y lo hay en Bolivia. O sea, es que el mapa suramericano se ha desarrollado un proceso que emerge del fondo al que llevó el neoliberalismo en la década de los 90, al fondo de la polarización, de la explotación, de la marginación, que se habla de que de los 80 fue la década perdida, ¿no? Yo creo que la década perdida fue los 90 y estamos tratando de recuperarnos. Bueno, quizás sea eso, si nos metemos a psiquiatras uno pudiera pensar eso, pero creo que... Pero no hay una realidad, no existe ese apoyo de la guerrilla venezolana, absolutamente, Venezuela a la guerrilla colombiana. Absolutamente. Y estamos en el combate permanente. Venezuela, y por ejemplo hablando del tema de la droga, ¿no? Es un país libre de cultivos de droga, y eso no es casual. Usted se imagina la presión que tenemos de la frontera, desde el lado allá donde hay cultivos de coca, de amapola, y sin embargo hemos mantenido a raya. Eso revela una presencia soberana del Estado. ¿Por qué están acusándolos ahora? Sobre todo la administración norteamericana acusa a Venezuela de ser ahora el nuevo puente de transmisión, el nuevo sistema de transporte de drogas colombianas hacia los Estados Unidos o Centroamérica. Bueno, fíjate, aquí tengo yo, no sé si me permite presentar esto. Este es un mapa, ¿no? Permítame. Sí. Este es un mapa que, ¿qué, embajador? Bueno, que establece las rutas, y esto es generado por el organismo de las Naciones Unidas, que es el que tiene pues la autenticidad para hacerlo, sí. Donde se ve claramente que el 70% de la droga que se produce en Colombia va por el Pacífico, el 20% va por el Atlántico colombiano y solo el 10% va por las rutas desde Venezuela, Brasil, Guyana. Ahí está claro que el problema del narcotráfico, hablando ya del tráfico como tal, Venezuela a lo sumo será el 8%, y el grueso está por acá. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el gran... ¿Esos también son análisis o cifras de quién? De las Naciones Unidas. Si quieres, pueden perfectamente consultarse.
¿no? ¿Y el segundo? Sí, el segundo elemento es que el gran consumidor de drogas es Estados Unidos, y ahí no hay una política para reducir el consumo, no se ha reducido. De hecho, más bien se ha elevado la producción porque ellos son los primeros productores de marihuana del mundo. Y ahora desplazaron a los colombianos. Sí, y ahora de la super marihuana, que es una droga incluso parece que es peor que la cocaína y que otras drogas, ¿no? Y el gran productor es Colombia, ¿no? A pesar de que se ha reducido la potencialidad de producción, sin embargo, fíjese usted, estas son cifras de las Naciones Unidas también, como si vemos el histórico del Plan Colombia, ¿no? ¿Alcanza a ver algo acá? No estoy seguro que pueda registrarse. Sí, bueno, si vemos el histórico. El Plan Colombia, fíjese, en los 10 años del Plan Colombia, ¿no? El promedio de la producción potencial de droga fue de 624 toneladas. Sí. Mientras que en los 5 años anteriores fue exactamente de la mitad. Es decir, se duplicó la producción de droga, estoy hablando en general, no solo de cocaína, en esos 10 años. Entonces, eso refleja una realidad que es la que hay que abordar, porque este es un fenómeno multilateral. Nosotros en Venezuela somos víctimas, de algún modo, de ser puente, y también somos víctimas en el consumo, porque de algún modo ese microtráfico de droga en las ciudades va dejando la criminalidad y toda la inseguridad y los problemas que tenemos tanto en Venezuela como en todos nuestros países, ¿no? De manera que también hemos tenido logros importantes. Fíjense que después que se fue la DEA de Venezuela, y la DEA tuvo que irse porque la DEA no solamente se ocupaba del problema del narcotráfico, sino de la injerencia política interna, se incrementó el decomiso. Ahora resulta que este año, para que usted tenga una idea, hemos decomisado 50 toneladas. Si usted calcula de las 640 que se producen, pongamos que el 10% tienda a pasar por Venezuela, estamos hablando de 64 toneladas. Ya se han decomisado 50. Eso significa que nosotros hemos elevado la capacidad de interdicción. Le entregamos en alta mar a los norteamericanos. Intervenimos las naves dentro de nuestro mar territorial y hay cooperación, pero fuera de nuestro territorio. ¿A qué se deben esas acusaciones? Lo mismo ocurrió con Cuba hace algunos años. La quiso acusar de ser una isla que se prestaba al narcotráfico hacia la Florida de Estados Unidos. Nunca se les comprobó nada. Y ahora se repite esa acusación contra Venezuela. ¿A qué se debe? Bueno, mira, porque el imperio, y esto no es una cosa, no es un cuento de camino, ¿no? Porque dicen, no, el imperio, eso no existe, ¿no? No es un cuento de la izquierda. De la izquierda, exactamente, ¿no? De los izquierdosos. El imperio es una realidad y tiene que tener siempre una excusa, una razón para justificar su injerencia, para justificar el control que quiere ejercer, sobre todo en lo económico, pero también en lo político, en los distintos países. Aquí la excusa es el petróleo. ¿Quiere intervenir por el petróleo? Bueno, aquí no. Aquí la excusa de intervención es acusarnos de narcotráfico y de terrorismo. Pero el argumento real es el petróleo. Lo que hay detrás es eso, claro. Lo que significa Venezuela desde el punto de vista geopolítico. Y además significa otra cosa, ya no solo económico, sino que la revolución bolivariana ha abanderado en el siglo XXI un proyecto socialista, ha retomado el socialismo bajo un nuevo contexto, bajo una nueva concepción, superando los errores del siglo XX, del llamado socialismo real, y asumiendo la democracia socialista participativa y protagónica como el eje de ese proyecto, que ha comenzado a tener, no digo que sea propagado, porque no podemos hablar de eso, sino que simplemente hay una búsqueda en toda Latinoamérica de un nuevo proyecto, de un nuevo modelo, que definitivamente no es el capitalismo dependiente, que genera pobreza, que genera concentración de la riqueza, que genera debilidad y fragilidad y falta de autonomía de los países. Que ese modelo nuevo, socialismo del siglo XXI, o búsqueda de distribución más equitativa de la riqueza, es una amenaza para Estados Unidos, y sumada a la riqueza petrolera o energética de Venezuela, ¿constituye un factor de intervención? Claro que sí, porque es como que si el patio trasero se le estuviera embochinchando, para decirlo de algún modo, ¿no? Estuviese asumiendo posiciones soberanas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Bolivia. Se ha reivindicado los pueblos indígenas que eran marginados, explotados, hoy son protagonistas. Eso es algo
que de algún modo comienza a ser ejemplo para los pueblos del mundo. Y no solo de Sudamérica, sino del mundo, porque todo el mundo está observando este proceso. Cuando se creía que el socialismo había muerto y además que el capitalismo y el neoliberalismo era el pensamiento único, se ha demostrado, y estamos ya en camino de eso, que ni el socialismo real era la opción, totalitario, con todo lo que implicó ese régimen que definitivamente era más capitalismo de Estado que socialismo, y ni el capitalismo y la crisis que estamos viviendo es la opción para la humanidad. Una humanidad que ve cómo se va agotando sus recursos, el calentamiento global va destruyendo su propia existencia ante un capitalismo desenfrenado que no tiene control porque se basa en el consumo permanente de recursos para generar una concentración del capital y generar pobreza. Las cifras están allí. Más de 1.000 millones de personas pasan hambre. Esas son las cifras de las Naciones Unidas recientemente dadas a conocer, lo cual refleja que estamos frente a una crisis global de un sistema global, y eso afecta, por supuesto, a un imperio que luego de la Guerra Fría, acabada la excusa del comunismo, genera nuevos enemigos, terrorismo, narcotráfico, generado por ellos mismos, porque ya insisto, no existiría narcotráfico si no hubiera consumo. Y lo del terrorismo, bueno, ahí hay dudas grandes. Claro. La caída de las Torres Gemelas, usted lo sabe, ahí todavía no ha terminado esa investigación. Una comisión que se creó para investigar, y hay profundas dudas de que esto realmente fuese un acto terrorista autoprovocado, ¿no? Autoprovocado. Y aquí lo que estoy diciendo lo han dicho incluso parlamentarios norteamericanos dentro del Congreso, y eso está como tapado. En algún momento sabremos la verdad, como ahora sabemos la verdad de que la guerra de Irak no se hizo porque había armas de destrucción masiva, sino porque había mucho petróleo como en Venezuela. Y volvemos al punto, esa reserva energética tan grande que tiene Venezuela y de gas, tal vez la segunda mayor del mundo, ¿es en el fondo el motivo que hay para todas estas definitivamente tensiones? Es el principal motivo. Uno podría interpretar como colombiano que estamos siendo tratados como parroquianos, los colombianos adentro del país, porque no entendemos el contexto en el que se está librando esa confrontación de Venezuela con Estados Unidos o de Venezuela con el gobierno del presidente Uribe. No entendemos la geopolítica. El colombiano es un ciudadano muy echado hacia el interior, no hacia el exterior, no es conocedor de los asuntos externos. Usted comparte esa apreciación que no entendemos, y por eso facilitamos que nadie discute aquí en grande el tema de las bases militares, por ejemplo, o que la guerrilla nace en Colombia, el narcotráfico nace en Colombia. Eso no se discute en el país, y tampoco se entiende muy bien el fenómeno del auge de los movimientos populares en América Latina. Mira, yo no podría dar un juicio definitivo sobre eso, pero lo que sí te diría es que el desarrollo de campañas mediáticas dirigidas sí van construyendo a veces matrices de opinión que distorsionan completamente la realidad. Y una de ellas, que más nos preocupa, es que se quiere promover una especie de sentimiento antichavista, antivenezolano, tratando de sembrar odio, de enfrentarnos hermanos con hermanos. Y yo creo que eso hace mucho daño. ¿Cómo se recoge? Empecemos ahora a ver cómo se desanda ese camino de confrontación en el que se encuentran los dos países hoy. Mira, yo creo que primero que nada tenemos que, mantener y desarrollar las relaciones horizontales entre los actores sociales, los actores económicos, los actores políticos. La política tiene que jugar un papel muy importante en este momento para impedir cualquier conflicto que pueda darse entre los dos países. Y el mejor antídoto para eso es que podamos conocernos más, que podamos dialogar. Ese diálogo debe estructurarse a nivel académico, a nivel cultural, empresarial de las comunidades indígenas, ir encontrando enganches, yo diría, que vayan tejiendo esa red, ¿verdad? Buscar lo que nos una y no lo que nos divida. Y sobre todo de esa red de relaciones reales, auténticas, no las que se pretenden tejer a través de las matrices mediáticas que estimulan yo diría los bajos instintos,
muchas los veces, distintos guerreros de las facciones extremas de este país y tal vez de otros. Vamos a hacer un corte comercial, ya continuamos con el embajador de Venezuela en esta conversación sobre las relaciones de los dos países y vamos a hablar del comercio y de ese mercado natural que se ha desarrollado entre los dos países. Ya continuamos en la consulta. Continuamos con el embajador de Venezuela, Gustavo Márquez, en esta conversación sobre las tensiones en la relación entre los dos países. Tenemos 4 millones de colombianos viviendo en Venezuela, tenemos 20.000 venezolanos viviendo en Colombia, tenemos un intercambio comercial que llegó a 6.000 millones de dólares de ventas de Colombia hacia Venezuela y 1.500 de Venezuela a Colombia. Hoy estamos, en el último mes la reducción fue de 75% de las exportaciones colombianas. ¿Qué hacemos, embajador? Bueno, yo creo que debemos primero entender una cosa, que es que las relaciones económicas no se pueden separar de las relaciones entre los países, las relaciones internacionales. ¿Tiene que haber buenas relaciones políticas para que haya buenas relaciones económicas? Tiene que haberlas. No ocurrió así con Rusia ni con China, cuando empresas multinacionales norteamericanas negociaban y negociaron durante muchas décadas con gobiernos enfrentados por la Guerra Fría. Sí, claro, pero en el caso nuestro, no puede haber una separación, es decir, ni en nuestro ni en ningún caso, porque cuando estamos hablando de relaciones estrechas, tú puedes tener una relación económica, casual, momentánea, pero una relación estrecha, ¿no?, que implica ya un proceso de integración como tal, necesita de un marco institucional, de vocerías institucionales y políticas, porque son la base sobre la que se hace la relación, es la relación entre estados, no es entre personas, como pretenden los que plantean el modelo del famoso libre comercio, que dicen, no, es que es independiente porque los consumidores allá y los consumidores aquí no tienen patria, no tienen marco de referencia. No. Y eso no es verdad, además. No es verdad. Y usted ve como Estados Unidos de repente le impone bloqueo por razones políticas a un país. No le vendo ni medio, ¿no? Y no hablo en la parte militar, a veces en cualquier otro campo. Y se hace el de la vista gorda con los mismos bloqueos que impone. Así es. O, por ejemplo, establece barreras para arancelaria, porque quiero golpear a tal o cual país. Yo recuerdo, lo puedo trabajar como anécdota, siendo yo ministro de Industria y Comercio, en 99 fuimos a Washington, los representantes ministeriales de la Comunidad Andina, para reunirnos con la jefa del Departamento de Comercio. Y allí se planteó el tema de las compras públicas, ¿no?, del uso de las compras públicas como palanca de desarrollo, que se reservan los países, ¿no?, para generar una demanda que estimule el desarrollo de la producción interna. Bien, le pregunté yo pues a esta señora que si ellos iban a permitirnos acceder a las compras públicas en Estados Unidos, porque ellos la promovían hacia nosotros. La respuesta fue contundente, me dijo, mire, eso realmente es un tema político, y eso depende de la negociación política que hagamos con su país. O sea, dicho de otra manera, es un instrumento de gestión política. Y en el caso nuestro de Colombia. En el caso nuestro tiene que haber necesariamente una comprensión. Porque, por ejemplo, te puedo señalar un caso. Por razones de política económica, porque la economía no es más que una rama de la política. No es al revés. No es como pretenden los neoliberales, ¿no?, que la política se supedita a la economía. Bueno, esa es una de las diferencias de los dos modelos, el de Chávez y el de Uribe. Pudiera ser, pero te confieso que los países capitalistas desarrollados funcionan así también, independientemente de cualquier otra cosa. Adelante, mejor que bueno, entonces por eso digo que tiene que haber un marco referencial para incluso el encuentro de los sectores privados. Tiene que haber un marco institucional. ¿A qué se refiere con ese marco institucional? ¿Cómo se construye? Por ejemplo, el Estado colombiano se firmó un acuerdo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, perforando la Comunidad Andina, perforando el arancel externo común.
y creando un desequilibrio, cambiando completamente las reglas del juego. Sin una negociación previa con sus socios andinos. Claro, no cumplió esa fase, no la cumplió. Y lo hizo de manera unilateral, ¿no? Soberanamente lo hizo, pero a riesgo pues, de destruir la comunidad andina, como efectivamente ocurrió. Entonces, eso ocasionó que Venezuela saliera de la comunidad andina, porque de hecho estábamos siendo expulsados, ya que el 70% del comercio de la comunidad andina lo hacían Colombia y Venezuela. Y nosotros no íbamos a permitir esa perforación que iba a afectar definitivamente nuestro aparato productivo. ¿Qué quiere decir perforación? ¿Por qué los afectaba? Bueno, perforación porque tú sabes, si tú tienes un arancel externo común dentro de un grupo que trabaja con un arancel cero y el externo es común, y tú haces una negociación con un tercero, que es una gran potencia, el gran mercado, el gran productor, para darle también una ventaja preferencial en sus aranceles, tú estás permitiendo que por esa vía, entren los productos norteamericanos a Venezuela en una triangulación, destruyendo nuestro aparato productivo. Entonces las políticas activas, las políticas públicas de desarrollo, se mueren, que es el esquema neoliberal, ¿no? Ustedes no tienen política de desarrollo, pero si te voy a recomendar un libro, por cierto, de este señor Aldo Ferrer, se llama Historia de la Globalización, donde él describe cómo todos estos países capitalistas construyeron su desarrollo a partir de políticas activas, de restricciones, de estímulos a su aparato productivo, pero ahora quieren que nosotros, los que estamos atrás, no hagamos eso. Y entonces en la OMC se nos plantea un modelo de libre mercado, de libertad de bienes, de todo esto, sin considerar las asimetrías y generando, por supuesto, lo que ha generado, que es la concentración del capital y que los países que son pobres sean cada vez más pobres, más dependientes, con menos posibilidades de desarrollo. Entonces, esa decisión unilateral que fue política, generó también aquí una decisión política. El marco institucional de la comunidad andina se derrumbó. Entonces tú ves cómo la política tiene una incidencia directa en la economía. Entonces, estoy hablándote de un aspecto de tipo económico, pero hablemos de otra cosa, el tema de la seguridad o el tema del intercambio de las relaciones. Pero antes de pasarle a la seguridad, en el tema de la frontera en particular, la integración es demasiado intensa, ya ha sido casi ajena a los dos gobiernos en estas últimas décadas. Se ha desarrollado un mercado natural y hay una integración cultural, hay un tío en la zona venezolana y un primo en la colombiana. No es fácil que los estados por política rompan esa relación natural que se ha desarrollado y es lo que estamos viviendo. Yo no diría eso, porque ahí hay esa más bien es una fortaleza, pienso yo. Esa unidad social allí, humana. Pero al cerrar la frontera... No hay cierre de frontera. Aquí se ha dicho que se ha cerrado la frontera. Dígame quién ha cerrado la frontera. Ha habido unos incidentes en la frontera, nos mataron 2 guardias nacionales. No, ¿Pero hay un cierre comercial por parte de Venezuela? No, para nada. Durante algunos días. No hay ningún cierre. Tan es así, mire, la directora de la Cámara Binacional, para, digamos, citar a alguien que es insospechablemente chavista, ¿no? Para decirlo de algún modo, o que esté a favor de las posiciones que tenemos, señaló en estos días que bueno que el comercio había fluido normalmente y que había caído un 17%. En el año, pero en el último mes cayó 70%. Ah, bueno, sí, claro, porque evidentemente hay, digamos, un proceso en el que se ha venido dando una sustitución de importaciones, porque eso sí ha sido una política de nuestro gobierno, ¿no? Y es una política soberana. Porque es soberana porque recuerde que nosotros tenemos que ir reduciendo el desempleo, generando la producción interna. Entonces, eso, digamos, ¿cómo se resuelve? Se resuelve en la concertación política, no se resuelve en el libre mercado. Si las asimetrías no la va a resolver el libre mercado. Fíjese que estoy hablando de un tema muy concreto. Si aquí hay una industria automotriz, en Venezuela también existe una industria automotriz. Es más, primero fue en Venezuela y después en Colombia. Sí. Y fue a partir de la relación con Venezuela que se creó aquí esa industria, porque las corporaciones transnacionales deslocalizaron los planteles industriales. Entonces, si yo meto más vehículos colombianos a Venezuela, le estoy quitando el empleo a los venezolanos, ¿verdad? Esa no es la idea. Por eso tenemos que buscar... Pero cierran las importaciones de productos de automóviles colombianos o las reducen cuando hay un problema político, eso es lo que entiendo. Mira, hay un problema político. Y ahí definitivamente hay un problema político que de algún modo ha afectado la relación económica. Eso es así. De un modo muy fuerte.
Claro, claro que sí, porque es muy fuerte también el problema político. El problema político no es un problema menor, que se quiere dejar de lado. No, eso no es nada. Eso, no, sí es, y muy grave. ¿Por qué lo ve tan grave? Bueno, por lo que te decía antes al principio, cuando hablábamos del acuerdo militar con o sea, ¿ustedes se sienten amenazados en su seguridad interna con el tratado? Claro que nos sentimos. Definitivamente nos sentimos amenazados. No solo Venezuela, y quiero insistir en esto porque se tiende a ver que no, es un problema de Venezuela. No es Venezuela. Tú conoces el acuerdo de UNASUR, donde hay un llamado. Las críticas del presidente Lula han sido muy fuertes. Muy fuertes. ¿Cómo se reconstruye esa confianza rota con las bases, con el acuerdo de las bases? Yo creo que, insisto, en estos casos es la transparencia y la política la que tiene que operar. En concreto, ¿qué pasos hay que dar? Mira, yo no podría tener una receta en este momento porque estamos como en un punto muerto, vamos a decirlo así. Creo que lo importante es tener la disposición a evitar por cualquier medio la confrontación, a generar un esquema de convivencia. Y creo que, por ejemplo, una buena señal sería que de algún modo, no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo en ese acuerdo se puede insertar algo, ¿no? Pero que de algún modo se garantice a los países de la región que no van a ser utilizadas esas bases para la intervención externa. O sea, y digo que se lo garantice porque como el documento del Departamento de Estado del Pentágono dice todo lo contrario. Dice que es para cubrir 4.500 kilómetros. No, y es para tener injerencia. Entonces, la cosa no es fácil. Por eso el llamado ha sido al presidente Obama. Por eso el presidente Lula ha llamado también al presidente Obama, porque yo creo que ese es un actor que no podemos evadir. Está en el juego. Es el principal. Exacto, es el principal. Y yo creo que aquí ese diálogo tiene que promoverse. Ellos han dicho, bueno, que debe discutirse en la OEA, como que si el problema fuera entre Colombia y Venezuela, entre el presidente Uribe y el presidente Chávez. No. Este es un problema de la región, de toda Latinoamérica y particularmente de Sudamérica. Y ese es el enfoque que hay que darle. Y en ese proceso no es que Colombia va a ceder o Venezuela va a ceder, es que Estados Unidos tiene que ceder. Tiene que hacer válida la palabra que dio en la cumbre de Trinidad, en la cumbre de las Américas, donde dijo que se inauguraba una nueva etapa en las relaciones, que había que pasar la página del intervencionismo y que íbamos a vivir otro momento. Eso, por supuesto, es contradictorio. Se le pegó la página. Con lo que se viene haciendo, ¿no? Moviendo la cuarta flota, montando teatros de guerra, acusándonos de cosas que no son y montando campañas mediáticas para tratar de justificar la injerencia, la intervención de manera directa. Pero lo que usted está diciendo nos lleva a concluir que quien tiene que darle garantías a Venezuela y al resto del continente de que las bases colombianas no van a ser utilizadas para agredir a otros países es Estados Unidos y no Colombia. No, yo creo que es Colombia, porque Colombia es el país que es donde se estructura esto, tiene su soberanía. Pero, insisto, eso no significa, pero hay que entender que el otro actor es Estados Unidos. Y por eso esto tiene que plantearse a otro nivel. Cuando se dice, no, vamos a buscar un diálogo entre los dos presidentes, yo creo que hay que buscar un diálogo en la UNASUR. Allí ese es el escenario natural que hemos construido, que tenemos que fortalecer. Este Consejo de Defensa Suramericano ahí definió, por ejemplo, mecanismos de supervisión, mecanismos de cooperación para mantener la seguridad. Ese es el escenario nuestro. ¿Por qué traer a Estados Unidos a la región? ¿Cuál es el propósito de eso? Yo creo que hay que preguntarle al presidente Uribe. Embajador, se nos está acabando el tiempo. Si quiere decir algo para cerrar esta interesante conversación. Bueno, yo quiero simplemente agradecerte pues esta entrevista y dar un mensaje al pueblo colombiano. Somos pueblos hermanos. Somos pueblos que tenemos una historia común, un futuro común que no podemos dilapidar. Más allá de las diferencias que puedan existir coyunturalmente en el plano político de los gobiernos, están los pueblos, está el encuentro entre nosotros y es por eso que debemos fortalecer esos lazos. Es el momento de construir barreras para evitar la confrontación y para vivir en paz. Muchas gracias, embajador. Nos vemos en la consulta.